Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje, de capacitación, de actualización en diferentes temas en el área de la salud. En esta oportunidad, el día de hoy, tenemos al doctor Aarón Paredes, médico residente del tercer año del posgrado de psiquiatría. Y pues en esta tarde nos va a desarrollar el tema manejo psicológico de pacientes y sobrevivientes del COVID de la COVID 2019, salud mental, ¿verdad? Entonces, recordemos que pueden ir redactando sus preguntas por medio del chat y obviamente al final tenemos siempre el espacio para poder abordar alguna consulta, algún caso específico o alguna experiencia que ustedes tengan en sus unidades de salud. Entonces, agradecemos a los participantes que se acaban de conectar y pues, doctor Paredes, le doy pues el mando para que pueda iniciar la charla preparada para el día de hoy. Bienvenidos todos. Buen día. Muchas gracias a todos por estar presentes, ¿verdad? Y por la atención. Pues el tema, pues precisamente es acerca del manejo psicológico, ¿verdad? De estos pacientes que han pasado por lo que sería un evento traumático, ¿verdad? En este caso, pues, relacionado con COVID-19, ¿verdad? Pues solo es uno de tantos estudios que se han realizado, ¿verdad? Sobre lo que sería como de lo que son los trastornos mentales en personas que han cursado COVID-19. Por ejemplo, en este estudio evaluaron 70 personas entre los 18 y los 60 años, ¿verdad? Con diferentes escalas, impacto de eventos, ¿verdad? Cuestionario de salud del paciente, escala de ansiedad, ¿verdad? Los compañeros residentes el año pasado también realizaron un estudio de prevalencia, encontraron también alta prevalencia de depresión, trastornos de ansiedad, estrés postraumático. En este lo que lograron determinar es que por lo menos el 53% de los pacientes, lo que correspondería al 75%, tenían algún síntoma, generalmente algún síntoma leve del ámbito psicológico posterior a su recuperación. Estos fueron evaluados en el momento cero, 2 semanas después de la recuperación, a los 6 meses y a los 14, perdón, a los 6 y a un año después. En, en ese momento, pues lograron determinar que la mayoría de las personas sufre un trastorno depresivo leve, seguido por trastorno de ansiedad, como ataques de pánico y, en tercer lugar, trastorno de estrés postraumático. Un año después, el 29 participantes, lo que responden es el 41% por los pacientes que perdieron el seguimiento, que fue una muestra pequeña, la que al final se perdió. Todavía siguen presentando impacto psicológico debido al trauma que experimentaron, ¿no? Y a un año después, ya el 74% no experimenta ansiedad. Hay varias conclusiones que podemos tomar de este tipo de investigaciones, ¿verdad? Y otras similares que se han realizado, es que es muy común que los pacientes después durante el periodo de recuperación experimenten durante algún tiempo síntomas depresivos, ansiosos. En un porcentaje menor van a experimentar reacciones similares al estrés postraumático, ¿verdad? Generalmente la mayoría de los pacientes pueden cruzar con estos síntomas de forma autolimitada, pero para aquellos que los síntomas se vuelven persistentes o cuya intensidad es lo suficientemente grande para causar eh, dificultades en su vida diaria, entonces esos son los que requerirían Bien, antes de pasar a variables psicológicas, no tengo la viñeta clínica, puesto que no pude localizar a la paciente, pero sí esta
quiero tratar este tema que es cómo dar malas noticias, porque precisamente los pacientes que he evaluado en particular que tienen estrés postraumático, que son 2 pacientes que tengo en mente ahorita, ellos desarrollaron el estrés postraumático no tanto en sí por el verse hospitalizados y con oxígeno, sino que por las reacciones y cuando se les dijo, cuando se les comunicó el diagnóstico y el pronóstico. Eh, Igual, ambos referían que fue así como solo se los dijeron, sin decirle a una elegir incluso que ya le quedaba poco tiempo de vida, que se fuese despidiendo y solo se fueron, la dejaron. Y el impacto de cómo se entregó esa noticia fue lo que ella, como 3 meses después, todavía seguía eh, teniendo pesadillas al respecto, ¿verdad? Entonces, pues, aprovechar a tocar ese tema, ya que esta es una situación que por lo menos podría ser prevenible o que podría disminuir el impacto si hay un adecuado comunicación con el paciente, ¿verdad? Y esto es algo que nos compete a todos como profesionales de la salud, ¿verdad? Uno de las formas más que más se utiliza, ¿verdad? Es este que se llama protocolo Spikes, que en sí es una mnemotecnia que incluye seis fases, ¿verdad? La primera fase es la de preparación personal. En este interviene lo que sería con los detalles del paciente, la historia, ¿verdad? Edad, de dónde viene, si se cuenta con su familia, detalle, ¿verdad? Cuánto tiempo lleva hospitalizado, ¿verdad? Prácticamente el dato general del paciente, historia de la enfermedad actual y los detalles de la hospitalización, ¿verdad? Esa es una preparación personal previa a ya empezar a hablar con el paciente, ¿verdad? El segundo punto es la exploración del conocimiento de cada paciente, por ejemplo, en este caso, qué sabe sobre las neumonías por secundaria a COVID-19, por ejemplo, puede ser los prospectos, que ha escuchado hablar de enfermedad, ¿verdad? Aquí también se explora no solamente el conocimiento propio de la enfermedad, sino que general del paciente en términos de salud, ¿verdad? Que, y en particular hay que explorar si en este punto si él puede entender el nivel de comunicación, que toda comunicación que se va a realizar con el paciente tiene que ser a su propio nivel, ¿verdad? Entonces, si es un paciente que solo tiene un lenguaje muy sencillo, hay que adecuarlo al mismo, ¿verdad? Entonces, es importante, esta segunda fase es evaluar conocimientos y la percepción sobre la problemática eh, específica, ¿verdad? Luego tercer punto, pues es el deseo de recibir información, ¿verdad? Aquí es la parte de la I, que es obtener la invitación del paciente, ¿verdad? Hay pacientes que estarían pues cómodos, eh, no sabiendo exactamente que su pronóstico es como desesperador o que si se hace un cálculo solo tiene como un 20% de sobrevivencia a 5 años, por ejemplo, en casos de cáncer, sino que tal vez prefieren vivir con la conciencia de que están enfermos, pero sin, sin una sombra de que aproximadamente cuánto tiempo es el que les queda, ¿verdad? O qué tan grave es. Algunos otros podrán estar haciendo de que la familia tome las decisiones y ellos como distanciarse de lo mismo. Entonces, si el paciente está en este ámbito, pues tampoco es que se les va a forzar dar información, ¿verdad? Al menos de que sea necesario para ciertos aspectos de consentimiento informado para procedimientos o otros motivos similares, ¿verdad? En caso de que el paciente, pues sí, esté dispuesto a conocer detalles, ¿verdad? Y saber la información, pues pasamos
a la cuarta fase, ¿verdad? Que es la parte de dar el conocimiento, giving knowledge. Aquí pues debemos compartir la información sobre el diagnóstico en caso de que el paciente lo solicite. De no ser así, pues se procede a explicarle los aspectos básicos del tratamiento, ¿verdad? Siempre con un lenguaje a su nivel intelectual. Se brinda de manera pausada, empleando frases introductorias, ¿verdad? Metemos que la evolución, por ejemplo, no ha sido la que esperábamos. Y es importante también hacer como mostrar empatía y en términos caristas, mostrar que nos importa el estado de salud del paciente, ¿verdad? Y que, por ejemplo, si se está deteriorando, que sentimos, por ejemplo, siento no poder estar haciendo más o me gustaría poder resolverle este problema, estamos haciendo lo más que podemos, ¿verdad? Mostrar interés, que sería la parte como de calor humano. La noticia, pues, un tiempo para que el mismo pueda como eh, tomar la información, prenderla y después que generalmente puede iniciar una respuesta emocional. Aquí pues respuestas empáticas como la mejor herramienta y también tenemos que plantear la disponibilidad al paciente de que si su reacción emocional está siendo desadaptativa, pues que se les va a dar un seguimiento, que sería la fase 6, ¿verdad? Planificación y seguimiento en cuanto a qué intervenciones psicológicas posteriormente se van a ir realizando en conjunto, ¿verdad? Aquí en esta fase lo que se hace como sería diagnosticar si el paciente está teniendo como un trastorno de adaptación o una respuesta de estrés agudo. En, en cuyo caso una respuesta de estrés agudo sería como, se miraría como un ataque de pánico. El paciente se muestra desesperado, por ejemplo, puede que desature, que esté taquipnéico, que palpitaciones y desesperado, que no sabe qué va a hacer, que ya se va a morir. Entonces, eso requiere como una atención inmediata. Para uno como médico, en caso de no tener los primeros auxilios psicológicos, se puede realizar una intervención con una benzodiazepina, siempre y cuando el estado de oxigenación del paciente lo permita. Reacciones menos dramáticas, pero que tienden a ser como más persistentes, van a ser lo que ya sería la trastorno de adaptación. Y aquí la clave diagnóstica es que el paciente tiene una preocupación constante acerca de su hospitalización, de su pronóstico, de los tratamientos, generalmente centrado alrededor del evento que lo saca de su rutina normal. En este caso, la hospitalización o el estar enfermo por COVID-19, ¿verdad? Entonces, aquí ya se requiere eh, propiamente lo que serían las intervenciones psicológicas, que pues, vamos a ver en más detalle más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, qué cosas no decir y qué decir eso, ¿verdad? Por ejemplo, inferir que uno sabe exactamente qué es lo que siente el paciente, ¿verdad? Estas declaraciones no basan en o que no se basan en experiencias personales. Sé exactamente cómo te sientes. Podría ser válido si es seguido, por ejemplo, de yo también estuve enfermo de COVID, estuve grave, porque entonces nos bajamos al nivel del paciente, ¿verdad? O si no es experiencia personal, por ejemplo, en este otro aspecto, que es decir, en mi experiencia pasada con muchos pacientes en situaciones me he enseñado que debe estar angustiado en este momento y ni puedo imaginar lo molesto que debe estar por lo que está pasando, ¿verdad? Eh, ha fallado la quimioterapia, ha fallado la radioterapia, ¿verdad? Eh, en particular cuando se enfatiza que de esta forma en la que se hace como que el paciente es el que está fallando en la terapia, ¿verdad?
Entonces, es que como directamente se le está culpando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sería desafortunadamente la quimioterapia, radioterapia, ¿verdad? Parece que no está funcionando bien para ustedes, ¿verdad? Entonces, también quitar un poco de ese peso y responsabilidad sobre la recuperación en el paciente, ¿verdad? Porque hay factores que salen de sus manos. Eh, por ejemplo, aquí no hay nada más que se pueda hacer. Te voy a referir a un hospicio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí eso muestra una interacción con un doctor, ¿verdad? Como discutimos durante la última visita en la clínica, ¿verdad? Parece que el tratamiento quimioterapia, ¿verdad? Que probamos no está funcionando. Además, también tiene muchos efectos secundarios, así que habría que dejar el metotrexate, ¿verdad? El medicamento. Pues, ¿qué se podría hacer ahora, doctor? Pues en este momento no tengo otros medicamentos viables que ofrecerle, pero no, el paciente pues puede mostrar angustiado. Mientras tanto, pues vamos a tratar, al paciente no se le abandona, ¿verdad? Entonces vamos a tratar sus síntomas como el dolor, otras situaciones problemáticas, diarrea, pérdida de peso, ¿verdad? La fatiga que puede experimentar. ¿Verdad? Estoy agregando un ejemplo aquí. Y me gustaría referirlo a un hospicio para que también profesionales de los cuidados paliativos que tienen más experiencia en este término, ¿verdad? Pueden tratar sus síntomas de acuerdo a la comorbilidad, calidad de vida que podrían ayudarle, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí el señor Thomas, ¿verdad? Un hombre de 62 años de edad, diagnosticado con cáncer de pulmón metastásico. Podríamos adaptar este ejemplo a la situación actual, ¿verdad? Un paciente de 62 años, tercera edad, sobrepeso, hipertenso, que está hospitalizado en una sala de COVID, ¿verdad? Una neumonía que está como teniendo problemas, ¿verdad? Y cuyos requerimientos de oxígeno han ido aumentando. Hemos tratado varios antibióticos, incluso algunos experimentales, pero que han sido completamente ineficaces, ¿verdad? Entonces, viendo tal situación, pues decirle al paciente, pues los medicamentos, los antibióticos no han funcionado, ¿verdad? Entonces, estábamos pensando en mandarlo a su hogar, por ejemplo, sería, ¿verdad? Volveré a, volveré a verlos, el paciente, ¿verdad? Bueno, no hay necesidad de que vuelva a verme, pues no hay más que se pueda hacer. Dejar al paciente en esta situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Lo que nos está abordando en este caso es que el tratamiento es el que ha fallado, no el paciente, ¿verdad? Aquí habría que buscar hacer una reacción más empática, ¿verdad? Sí, aunque el deterioro, pues mire, podemos tenerlo aquí, vamos a ofrecerle más soporte ventilatorio, vamos a aumentar la dosis de los ansiolíticos, vamos a hacer, o sea, no dejar al paciente sin tratamiento y sin opciones, ¿verdad? Si ya no se puede tratar la causa básica de la enfermedad, pues se pueden tratar otros aspectos que lo lleven a una muerte digna. Suponiendo entonces que el paciente estaría estable, ¿verdad? Y que ya está con un trastorno de adaptación, aquí es donde propiamente pasaríamos a la aproximación psicoterapéutica. Generalmente esto se basa en modelos, ¿verdad? Tenemos dos modelos, el modelo cognitivo de la ansiedad y de la depresión. Entonces, aquí en el modelo cognitivo de la ansiedad se basa en el precepto de que son los pensamientos los que generan y sostienen la ansiedad de forma prolongada. Entonces aquí tendríamos como una situación activante, una pista o un estímulo que activa respuestas de orientación. Entonces la atención se vería forzada hacia este evento estresante. La activación de respuestas de amenaza, ¿verdad? De luchar, huir o paralizarse. Aumento en el tono autonómico, el procesamiento cognitivo, sesgos, errores en los pensamientos de los pacientes, ¿verdad? Lo que llamamos distorsiones cognitivas.
y respuestas inmediatas de defensa desadaptativas y mecanismos de afrontamiento que también no serían como los más adaptativos para el momento, ¿verdad? Orientación de los pensamientos y hacia la amenaza, ¿verdad? Entonces, de este proceso primario, que esto toma segundos, ¿verdad? Y es el momento en que surge, que surge la emoción. Las emociones en estos modelos se incorporan como agentes motivacionales, ¿verdad? En este caso, la motivación es prestar atención a los aspectos relevantes que entran en amenazar la vida. Entonces, aquí es donde el paciente entra en un proceso de reelaboración secundaria, en lo que va a las elaboraciones que puede hacer, ¿verdad? Ya no vale la pena vivir porque voy a quedar dependiente de oxígeno, que son pensamientos que van a retroalimentar la situación de ansiedad, ¿verdad? Y generar estos síntomas de ansiedad. En el modelo de trastorno de estrés postraumático, aparte de los síntomas ansiosos, se añadirían en situaciones más específicas, como ser la reviviscencia de las imágenes, miedo y reacciones de sobresalto, ¿verdad? Que el paciente está siempre en un punto de alerta, que también se añadirían similar en este esquema cognitivo, ¿verdad? El modelo cognitivo de la depresión actúa de forma similar, nada más que aquí se va a formar una visión negativa del mundo, del ser o del futuro, ¿verdad? Que podemos imaginar, pues, o suponer de las muchas formas que un paciente que está en una situación que antes se miraba relativamente saludable, ahora estar encamado independiente de oxígeno, ¿verdad? Cómo puede verse afectado por sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ideas como si no estuviese sobrepeso, si no fuesen hipertensos, si me hubiese cuidado antes, ¿verdad? Entonces ahí empieza la percepción negativa hacia sí mismo, hacia el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que se pueda decir que es que aquí en Honduras no están los medios adecuados para el tratamiento, que estoy por ejemplo, quejándose de las deficiencias de insumos o que si los chinos no hubiesen jugado con los murciélagos, no estuviésemos pasando por esto, ¿verdad? Entonces va formando estos pensamientos negativos. Y generalmente también se involucra un futuro, una visión negativa hacia el futuro de sí mismo, ¿verdad? Puede ser el mismo miedo a la muerte o miedo a las consecuencias que va a experimentar. Eso lo va a llevar a tener un ánimo depresivo, ¿verdad? Con los otros síntomas que puede experimentar. Los criterios principales serían el humor depresivo, la anedonia, que no, por ejemplo, lo visitan sus familiares, pero no muestran ninguna alegría o gusto por la visita o otras actividades que podrías estar, como ni siquiera ver televisión, por ejemplo. Y fatiga, cansancio, ¿verdad? Este síntoma, en particular en pacientes médicamente enfermos, igual que el insomnio y la hiporexia, tiene menor peso, porque a veces son síntomas que cuesta distinguir ya de lo que sería el proceso primario, ¿verdad? Un paciente que está con disnea y que la misma disnea pues lo mantiene cansado, ¿verdad? Por eso nos vamos a enfocar en los síntomas cognitivos, el humor depresivo, la anedonia, las ideas de minusvalía, las quejas y los pensamientos de culpa, ¿verdad? Otro síntoma cognitivo sería la pérdida, la desesperanza, que pone como parálisis de la voluntad, evitar hacer deseos y finalmente lo que serían pensamientos suicidas. Entonces, con un ánimo triste, anedonia, que no disfruta las actividades, pensamientos de que ya no tiene valor propio, que sería mejor que dejaran de gastar recursos en él.
a veces la ideación suicida en los pacientes que están médicamente enfermos gira alrededor de que mejor no, ya no me traten, ya no me pongan los antibióticos, mejor déjenme morir. Esta es como una forma de ideación suicida pasiva, ¿verdad? Que habría que evaluar si es de acuerdo al pronóstico del paciente, ¿verdad? Un incremento también en las necesidades de dependencia, ¿verdad? La última parte. Entonces, esto nos sirve como modelo de base para ya empezar nuestra intervención. Nuestra intervención generalmente va a seguir un modelo de tratamiento psicológico. Puede ser intervención en crisis, como la intervención más breve que se puede realizar, ¿verdad? Primeros auxilios psicológicos hasta ya propiamente programas de intervención breve. Estos generalmente siempre empiezan con la realización de ciertas pruebas, ¿verdad? Brief Mood Survey, que evalúa síntomas de ansiedad y depresión. El PHQ-9, que evalúa síntomas de depresión, 9 preguntas. Se puede realizar una vez que se ha aplicado algunas veces, se puede, en 1 minuto, 2 minutos, se le puede aplicar al paciente. Esto da una medida cuantitativa que nos permite el seguimiento y valorar la eficacia de nuestras intervenciones. En caso de ansiedad, el GAD-7, el International Trauma Questionnaire, que es hasta ahora un instrumento bien sencillo para evaluar la evaluación de trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar nuestra línea de base. Luego pasamos a una fase de empatía, ¿verdad? En la que esta parte no es por sí sola terapéutica, pero sí le va a dar cierto confort al paciente, ¿verdad? Consistiría en conocer la historia del mismo, ¿verdad? Y mientras el paciente no tenga el concepto de que lo hemos escuchado, de que lo hemos entendido, generalmente las intervenciones terapéuticas, uno puede tener el mejor método, estar pensando, voy a hacer un análisis costo-beneficio o el método socrático, la intervención que uno quiera, pero si el paciente no está cómodo, no, en el sentido que puedes que tenga miedo de ser juzgado por uno. Y si no se ha abordado esa parte, dándole la confianza al paciente, no se le puede ofrecer ayuda de forma prematura, ¿verdad? Y es incluso preferible hacer una evaluación de la empatía, ¿verdad? Con el paciente yo les pregunto cómo lo estoy haciendo, sientes que te estoy entendiendo o sientes que este es el problema o falta algún aspecto, ¿verdad? En este paso, generalmente yo hago un pequeño resumen de lo que el paciente me ha dicho y él pues me diría, pues faltó hablar tal vez de la relación conmigo. Entonces él ya lo menciona y una vez que estamos como conectados con empatía, entonces ya podemos proseguir, ¿verdad? Otros, en este momento, ¿verdad? Se pueden utilizar técnicas de comunicación eficaz. La técnica del desarme, por ejemplo, sería buscar una verdad en lo que el paciente está diciendo, incluso cuando parece irracional o injusto. Por ejemplo, el paciente que se está quejando de que el personal no le presta atención. Entonces, en vez de alegar con él, no, es que no tenemos personal, y culpar, ¿no? Sería, sí, tiene razón, siento que lo hemos descuidado, ¿verdad? Y tenemos bastante presión y lamento que no le podemos prestar la suficiente atención, ¿verdad? Entonces, cuando uno encuentra verdad en lo que el paciente dice, pues él disminuye sus defensas. Luego la empatía, ¿verdad? Que
es ver el mundo a través de los ojos de la otra persona, a través de sus pensamientos, ¿verdad? Reflejando las palabras de lo que la persona dice, ¿verdad? O los sentimientos, ¿verdad? Reconocerlos. Don Juan, pues, es cierto, no se le ha estado prestando atención y me parece que tiene justa razón de estar enojado, ¿verdad? Entonces, una vez que se reconoce el sentimiento, pues también se puede hacer una elaboración sobre el mismo. Preguntas implica, esta experiencia debe ser dura para usted, me gustaría saber más al respecto, ¿verdad? ¿Qué otros sentimientos o emociones está sintiendo al respecto? Debe sentir mucho miedo por la noticia que se le acaba de dar. Estas son técnicas de escucha y estas últimas son técnicas de comunicación, de expresión verbal. Afirmaciones del tipo siento que, aquí uno puede compartir lo que uno está sintiendo, ¿verdad? Eso es propiamente, ¿verdad? Y las caricias es mostrar respeto por el paciente, ¿verdad? Esta parte es bien importante realizarlo con tacto y profesionalismo, ¿verdad? Nos interesa a nuestro equipo como tratante, pues nos interesa mucho tanto su bienestar de salud como su bienestar emocional, ¿verdad? Y por eso estamos muy interesados en trabajar con usted, ¿verdad? El siguiente paso en esta formulación de terapia sería evaluar la resistencia. Muchos de los métodos que nosotros podemos aplicar, incluso esto es por esta resistencia que palabras superficiales de apoyo, como no se preocupe, todo va a estar bien, son recibidas con resistencia e incluso pueden molestar a los pacientes, ¿verdad? Porque no se ha validado algo importante que pueden estar presentando ellos, ¿verdad? Entonces aquí lo traje para depresión y ansiedad, que serían los diagnósticos con los que estamos, pues, por ejemplo, trabajando. Con la depresión, la recuperación sería como experimentar bienestar y autoestima. Y aquí hay dos tipos de resistencia, hay que ver cuál es la que el paciente en sí está presentando, ¿verdad? En resistencia al resultado o resistencia al proceso, ¿verdad? Resistencia al resultado porque el paciente tal vez no se está queriendo recuperar, que será lo que él no está queriendo aceptar, ¿verdad? Acerca de sí mismo o del mundo que es muy difícil para él. Entonces, esto requiere ser un poco como de exploración, pero al hablar con el paciente uno puede llegar a determinar eso, ¿verdad? Resistencia al proceso puede ser aspectos como hacer la tarea o estar prestando atención a los métodos de los ejercicios que se van a realizar. En la ansiedad, pues puede ser, la recuperación se ve como una desaparición de los síntomas ansiosos o el miedo, ¿verdad? En cuanto a resultados, sería confrontar aquella cosa que nos da miedo, ¿verdad? Y deshacernos de ideas de pensamientos hasta cierto punto mágicos en los cuales la ansiedad actúa como protectora, ¿verdad? Y el proceso, pues, prestar atención a la propia fuente de ansiedad y en muchas situaciones puede llevar a un aumento transitorio de la misma. Aquí se requiere que, aquí es donde es bien esencial la parte de la empatía, porque generalmente le vamos a pedir al paciente que haga cosas que inicialmente puede ser que lo asustan. Si vamos a trabajar estrés postraumático, por ejemplo, le vamos a pedir que nos hable de su historia, que la vuelva a contar, que cambie las imágenes al respecto, ¿verdad? Y eso pues puede ser muy aterrador para los mismos, ¿verdad? En la evaluación de resistencia también es importante hacer, esta técnica se llama reformulamiento positivo, en el cual, tomando en cuenta de que las emociones son agentes motivacionales y generalmente también son una expresión de los valores
del paciente. Entonces aquí la tristeza, pues, por ejemplo, puede mostrar la pasión que tiene por querer vivir y las actividades y las cosas que puede, las relaciones que puede perder con su familia. La ansiedad tiene este beneficio de que en el pasado te ha protegido, te ha mantenido atento hacia las tareas, ¿verdad? Entonces, es reconocer también eso a través de la validación eh, con el paciente. Es en este punto que el paciente pues también puede, se le hace una invitación de ya trabajar en métodos. Una vez que tenemos buena empatía, hemos evaluado cuáles podrían ser las posibles resistencias del paciente, hemos validado sus emociones, incluso sus pensamientos, es que podemos pasar a la última parte, que sería la parte ya de los métodos. En las terapias de orientación cognitiva siempre se utiliza una página, por ejemplo, donde se puede recopilar la información. Estudios también han determinado que el hecho de poder involucrar más de un tipo de memoria y, y más de un sistema, por ejemplo, estamos hablando de nuestras emociones y pensamientos, pero si logramos escribirlos, podemos prestar mejor atención a los mismos y activar estas redes neuronales y las intervenciones pues, pueden ser más efectivas. En esta herramienta, pues aquí se ponen, el paciente pues subraya las emociones que está sintiendo, en qué nivel las está sintiendo y cuáles serían los objetivos, ¿verdad? Después describe sus pensamientos negativos, que tanto los creen, un 100%, un 90%, ¿verdad? Hacemos una evaluación con el paciente buscando las distorsiones y según el tipo de distorsiones, digamos, pensamiento todo o nada, sobregeneralización, salto de conclusiones con lectura de pensamiento o adivinación del futuro. Muchas veces esto por sí solo, con el reformulamiento positivo, ya disminuye la creencia que el paciente tiene en este pensamiento negativo. Y una vez que empezamos a implementar métodos como técnicas de encubrimiento, el doble estándar, que es hacer que el paciente se hable así. Esto es una técnica de roles. Entonces yo en este caso sería una persona con características similares a las del paciente, ¿verdad? Que está en la misma situación y que soy un amigo muy cercano y querido. Entonces él responde cómo le hablaría a este amigo. Generalmente uno a los amigos les da soporte, pero a uno mismo se da como castigo. Entonces la idea es que al expresar el soporte, después se va, que él se podría hablar de la misma forma hacia sí mismo, ¿verdad? Externalización de voces, que es también una técnica de roles en las cuales se expresan los pensamientos negativos y el paciente usa varios paradigmas como aceptación, autodefensa o contraataque para retar su pensamiento negativo y poder derrotarlo. Método socrático es una técnica basada en lógica, ¿verdad? En la cual al paciente se le hacen preguntas específicas para que él vea que los pensamientos, que muchas veces estos pensamientos negativos que están distorsionados, no tienen como lógica interna y se puedan como desmoronar. Igual ser específico. Generalmente se utilizan sobre generalizaciones y los debería o tengo que. Soy una mala persona. ¿En qué momento fuiste una mala persona? ¿Qué cosa mal hiciste? Entonces, la idea aquí es como hacer que el paciente se dé cuenta de que hay situaciones específicas en las que uno puede ser juzgado como malo, entre comillas, o sin valor, pero que eso no representa la totalidad de su ser, ¿verdad? Igual, definir términos generalmente es una técnica similar a la anterior, basada en lógica, pero orientada a las etiquetas que nos ponemos, ¿verdad? Se puede usar en sí, ¿qué sería ser un tonto? O ¿qué hay que hacer para ser tonto? Sea más específico, ¿verdad? Eh, entonces el paciente aquí se ve en una dificultad para poder
nombrar una serie de criterios, ¿verdad? Y muchas veces estos criterios no tienen consistencia y termina el concepto desmoronándose por sí solo. Estos solo son algunos de los métodos en este modelo de terapia ecléctica, porque utiliza técnicas psicodinámicas, cognitivo-conductuales. Hay aproximadamente 110 métodos que se pueden utilizar, ¿verdad? Dependiendo de las características del paciente y de las distorsiones que uno quiere atacar directamente, ¿verdad? Bueno, esa es como los principios de esta aproximación, ¿verdad? Y bueno, esa sería, no sé si queda alguna pregunta o si quedó claro. Ok, gracias, doctor Paredes, por la información, ¿verdad? De manera general, puesto que en las unidades, pues, no hay abordaje terapéutico, ¿verdad? Y es importante el manejo de algunos pacientes, pues, que la mayoría de la población ha pasado por alguna situación de esta enfermedad o de este virus. Entonces, abrimos, pues, el chat o los micrófonos para poder hacer alguna pregunta, experiencia, consulta al doctor Paredes para que se pueda abordar en este espacio. Eh, Mediante chat privado, doctor, acaban de consultar qué hacer, ¿verdad? Cuando una persona llega con un trastorno, por así decirlo, dice, de ansiedad por enfermedad. Es decir, que esta persona cree que tiene COVID y no tiene COVID. Bien, por lo primero, la evaluación estándar, ¿verdad? Eso se realiza, se descubre de que no tiene nada o que por lo menos orgánicamente no está con el virus o con para efectos o otra enfermedad. Eh, Aquí la intervención más, porque aquí estamos hablando como de hipocondría, ¿verdad? Y muchas veces estos pacientes tienen, se puede utilizar el modelo de la emoción oculta. Entonces el paciente está expresando eh, ansiedad por un problema. Y generalmente esta es una expresión simbólica de algo que él está como reprimiendo o que no puede expresar. Generalmente son emociones que son como difíciles o que es vergonzoso expresar, como ser, por ejemplo, la más común, el enojo, eh, algún duelo que está como reprimiendo. Entonces se hace una exploración con el paciente, habrá pasado algo en su vida, tienes algún conflicto con alguna persona que no has podido, hay la pérdida de alguien que no has podido tener un duelo apropiado, ¿verdad? Recuerdo eh, este caso, ¿verdad? De una persona que estaba teniendo como problemas gastrointestinales y demandaba así bastante atención y exámenes y esto. Y cuando se le preguntó cuándo empezó esto en relación a qué, con la muerte, empezó con la muerte de su esposa. ¿Y qué pasó? Es que él tuvo que poner una cara de fuerza para poder hacer pues, todos los mandados, etcétera, ¿verdad? No quería que los demás lo vieran llorar con sus hijos, con el otro. O sea, no tuvo un duelo apropiado. Y una vez que se le dijo que le reaseguró, ¿verdad? Se le validó que era permitido que tuviera su duelo. Pues. Pudo llorar, experimentó como transitoriamente un aumento de la depresión, pero en esa misma sesión
deja de experimentar síntomas gastrointestinales y después se trabaja el duelo y se recupera. O alternativamente, pues, eso es más o menos en 2/3 partes de los pacientes que tienen una emoción o un conflicto que no han podido resolver o expresar. A veces los pacientes pues, pueden tener múltiples conflictos interpersonales. Esos son un poco más difíciles de solucionar porque tienden a involucrar la culpa hacia otros. A veces esa parte hay más resistencia. No sé si eso Ok. le ayuda, doctor. Ay, pues yo creo que sí. La persona que realizó la pregunta, pues espero que se haya aclarado o por lo menos respondido a la consulta que él pues realizó, ¿verdad? Y otra pregunta aquí, hay dos preguntas en uno realmente. ¿Qué hacer o qué tips recomienda cuando un paciente llega en estado crítico, ¿verdad? A la unidad de salud? ¿Y qué tips se pueden recomendar a los familiares que tienen pacientes sobrevivientes a la COVID? Bueno, más que todo serían como aspectos generales, puesto que al fin, al fin y al cabo, lo que he aprendido con este esquema de terapia es que uno tiene que ser bien individualizado y específico con las idiosincrasias de cada paciente. Bueno, pero en términos generales, ¿verdad? Si hay cohesión familiar, aumentar ese apoyo, ¿verdad? Y la presencia sé que esta es una enfermedad infecciosa, pero la presencia de la familia o seres queridos puede ser por sí sola terapéutica, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, pues poder favorecer este tipo de interacciones entre ellos. Eh, para los sobrevivientes de COVID que todavía experimentan algún grado de alteraciones, ¿verdad? Y que, por ejemplo, no tienen acceso a un terapeuta o eh, a un psiquiatra para medicamentos, etcétera, ¿verdad? La localización en la biblioterapia pues puede ser una opción. Hay ciertos libros, el que, que se llama Sentirse Bien por David Burns, está traducido al español. Aquí en las librerías casi no se halla, pero en internet se puede encontrar el libro, ¿verdad? Se le puede mandar el PDF a un paciente o algo. Es un libro basado en modelo cognitivo de autoayuda, trae ejercicios, el paciente lo va llenando por sí solo. Y ya hay 3 estudios de ensayos clínicos en los cuales aproximadamente el 50% de los pacientes experimenta remisión cuando realiza los ejercicios de este libro, ¿verdad? Ahora también hay aplicaciones en los celulares que pueden hacer cierta autoayuda, ¿verdad? Ok, gracias, doctor Paredes. No sé si alguno de los otros participantes tiene alguna consulta, algún comentario para ir cerrando la reunión del día de hoy. Pues creo que no. Bueno, agradecemos entonces la participación del doctor Aarón Paredes y también agradecemos a los participantes que se pudieron conectar a pues la charla preparada para el día de hoy. Desde la Facultad de Ciencias Médicas, un saludo, ¿verdad? Para cada uno de ustedes, que tengan un buen fin de semana. Y doctor Paredes, pues unas palabras para finalizar esta charla. No, pues gracias por la atención y el espacio, ¿verdad? Es un gusto poder compartir, aunque sea aspectos generales. Tal vez voy a recalcar
la forma, la empatía que pueden tener con el paciente y la forma en la que le comunican las noticias, en verdad hace una gran diferencia. Y eso sí lo puedo, de experiencia, ¿verdad? Con pacientes que trastorno de ansiedad y trastorno de estrés postraumático, porque ambos sobrevivieron, en verdad, si no nos contaran la historia. Pero es el impacto de cómo recibieron la noticia lo que más les estaba estresando en ese momento. Así es. Y bueno, como menciona el doctor Paredes, pues la empatía y ver de qué manera se puede abordar, ¿verdad? De manera integral al paciente, no solo en la parte física, sino que en la parte de salud mental. Agradecemos a cada uno de ustedes y pues también al posgrado de psiquiatría que siempre está a la disposición por medio de los residentes, en este caso el doctor Aaron Paredes. Los esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde y para que puedan disfrutar pues de el nuevo espacio de el tema que vamos a abordar para la próxima semana. Feliz fin de semana a todos y un abrazo.